episodio más de nuestro Inside Health Podcast. Yo soy Mercedes Richter, yo los estaré acompañando en estos episodios y el día de hoy tenemos a un invitado muy especial para tocar el tema del cuidado de la salud mental en el posparto, y aquí me acompaña el doctor Estuardo Cifuentes. Bienvenido, qué alegre tenerlo por acá. Muchas gracias, Mercedes, por la invitación. Un tema muy importante, creo yo, que probablemente puede generar muchas dudas, ¿verdad? En tanto a las mamás como incluso a la familia que rodea a esta mamá, que pues obviamente puede surgir dudas, incluso temores, ¿verdad? Y me gustaría mucho que comparta con nosotros esta experiencia desde su lado. Sí, por supuesto. Y ahorita que lo menciona, realmente también es situaciones en las cuales pasan muchas veces desapercibidos, tanto por la mamá, tanto por la familia y su entorno de amigos. Muchas veces este tipo de situaciones tienden como a esconderse y por eso está como más subdiagnosticado este tipo de cambios que pueden ocurrir en la parte del posparto. Entonces es bien importante tanto la mamá que sepa conocerse y tanto el esposo, su pareja y la familia poder identificar esos pequeños cambios que comienzan a irse dando en el comportamiento desde el embarazo, ¿verdad? Porque muchas veces el mismo embarazo pues va a generar o ser el desencadenante de este tipo de situaciones en el posparto, ¿verdad? Okay. Hay muchos factores que, por ejemplo, se mencionan a nivel hormonales. Recordemos que el embarazo es un momento en la vida de la mujer en el cual se produce un desbalance en las hormonas. Normalmente pues en la mujer podemos hablar de dos hormonas, tanto el estrógeno y la progesterona durante su ciclo, pero sufren un cambio durante el embarazo, y durante los diferentes trimestres del embarazo también se van comportando de una forma diferente, y entonces estos cambios son parte de los que van desencadenando el comportamiento y estas emociones que van rigiendo desde el mismo embarazo. Y también se ha visto mucho y ha habido mucha relación, una glándula muy importante como es la tiroides, ¿verdad? Entonces la tiroides también juega un papel muy importante en este tipo de situaciones, ¿verdad? Ok, qué interesante. Y vamos a ver, ¿qué ha logrado ver o qué cosas nos puede comentar que tal vez a muchas mujeres nos puede resultar como esto que me está pasando? ¿Será que es normal? ¿Será que no es normal? ¿Me puede generar temor? Y que cuando llegan a consulta le cuentan, y es básicamente ayudarlas a normalizar de que puede ser un proceso totalmente normal. Sí, creo que hay que diferenciar dos tipos de situaciones. Uno, la mujer primigesta, la paciente que está embarazada por primera vez, y la paciente pues que ya es su segundo, tercero o más embarazos, ¿verdad? La paciente que es su primera vez, todo es nuevo, todo es una nueva experiencia, no se sabe si eso es lo normal o no, porque van a haber muchos cambios emocionales, físicos, sociales, laborales, que van haciendo que todo su entorno se vaya modificando. Y muchas veces vemos situaciones en las cuales hay mucha duda con respecto de, pero esto es lo normal. Pero recordemos que lo normal para una persona no es lo normal para la otra. Sí. Entonces es bien importante, y por eso mencionaba desde un inicio que el entorno de ella, que va a ser su familia, su esposo, sus amigos, también entiendan y conozcan este tipo de situaciones, porque pueden ser las personas que pueden llegar a ver estas diferencias y poder ayudarnos y poder ayudar a la paciente. Por supuesto, es una etapa muy importante en la cual hay muchas emociones, porque mucho miedo al inicio. ¿Seré que voy a ser una buena mamá? ¿Será que lo voy a hacer bien? Que también puede existir toda esta parte de cómo podemos llegar a romantizar ciertas cosas de la maternidad. Nos empieza a generar toda esta duda, y esto es lo que yo quiero ser, y nos empezamos a plantear un montón de cosas desde este primer momento, pues. Sí, y muchas veces, como siempre, muchas en las actividades que como seres humanos hacemos, queremos ser perfeccionistas y queremos hacer siempre lo mejor. Somos autoexigentes a todo lo que da. Sí, y queremos siempre todo lo mejor, ¿verdad? Por supuesto. Y yo siempre le digo a mis pacientes, nunca vaya a comparar un embarazo con otro, porque son embarazos totalmente diferentes, porque todos esos cambios de emociones que pueden haber pueden ser muy diferentes la primera vez que la segunda vez, o si hay otros números de embarazos, ¿verdad? Entonces, no es bueno nunca comparar.
porque las situaciones van a ser diferentes. A veces una situación laboral, una situación económica, una situación de pareja, porque a veces se miran conflictos ya de por sí en la pareja. Lamentablemente muchas veces las condiciones en las que se da el embarazo no son las ideales, Claro. ¿verdad? Tal vez parejas que ya no estaban bien, o ya en puntos de separación, o no era un embarazo que se esperaba. Lamentablemente a veces también tenemos accidentes en los cuales podemos ver que son frutos de algún tipo de violencia hacia la mujer. Entonces todo este tipo de situaciones puede ir haciendo que emocionalmente la mujer sea afectada desde el mismo embarazo. Claro, y yo creo que ahí es con todas estas tipos o eventualidades que puede ir surgiendo, sea algo planificado, algo no, o no, ¿verdad? O también como lo que me estaba contando en situaciones de violencia, o también, o sea, puede ser algo muy planificado y muy lindo, pero al final de cuentas me topo con una pared y me surge un montón de miedo y pensamientos e ideas. Todas estas herramientas de afrontamiento que nosotros vamos a tener para manejar y trabajar y atravesar este proceso, pues obviamente van a ser de muchísima ayuda. Yo creo que desde aquí empieza este tema tan importante de la salud mental, no solo en el posparto, sino que en toda la parte gestacional. Así es. Y lo que hablábamos desde un inicio, ¿verdad? Esos mismos cambios hormonales van a ir haciendo que las emociones vayan a ser muy diferentes. Puede haber un aumento más de aquella sensibilidad o la tendencia al llanto, o a ponernos más sentimentales con circunstancias que tal vez no serían. Claro. Entonces esas emociones y esa forma de pensar va cambiando, y entonces son cosas que hay que ir cuidando esa salud mental desde el mismo embarazo. Y por eso es que es muy importante. A mí me gusta mucho cuando uno mira llegar a los esposos, a la pareja, a la familia acompañando, porque al final pues somos parte de una unidad, ¿verdad? De una familia, que al final pues es parte del mismo soporte que necesita la mujer. Ok. Qué interesante, y qué bonito es escuchar también toda esta parte de la importancia de esta red de apoyo, que es este núcleo familiar. Exacto. ¿Verdad? El impacto es algo como tan natural y tan normal que a veces podemos llegar a ver de que pues ahí está, pero no nos damos cuenta de la importancia del juego, del rol de este núcleo familiar que presenta en este momento. Sí. ¿Verdad? Yo hace un tiempo para acá me ha gustado una frase que se ha comenzado a utilizar mucho, que los mismos esposos lo dicen: estamos embarazados, ¿verdad? Porque al final pues... Ay, sí, yo también lo he escuchado. No es algo que solo la mujer está embarazada, sino dos. Es un cambio que va a repercutir en la vida de los dos. Y también se mira este tipo de patologías en el posparto que afecta al varón, que afecta al esposo, porque muchas veces la consecuencia a él es de forma indirecta, ¿verdad? Porque tal vez no es el que está en sí en gestación, pero sí es afectado también emocionalmente por los cambios que también esto puede llegar a producirse en la relación de pareja. O sea, hay una serie de factores que también van influyendo al final en la parte del papá, ¿verdad? Okay. Que también es una patología que se mira, que tampoco se le pone tanta atención, pero también puede pasar. Ok, qué interesante. Yo creo que es algo que no se le presta tanta atención, no. O es algo poco conocido, ¿verdad? Y cuando empiezan a reflejarse estas como desbalances emocionales por parte del padre, uno se puede quedar así como, pero ¿por qué a ti te está pasando esto si yo soy la que está viviendo todo esto, ¿verdad? Sí, pero la repercusión también puede llegar indirectamente hacia la otra persona por el mismo hecho que conviven juntos, emocionalmente, claro. Pues siempre va a haber una relación que en algún momento puede estar afectado, y afecta mucho también la parte económica, la parte de la edad. A veces uno mira parejas jovencitos, ¿verdad? Y ahora qué vamos a hacer y qué va a pasar. Claro. O sea, todas las circunstancias son muy diferentes en cada embarazo y en cada pareja, ¿verdad? Entonces lo ideal siempre es poder tener ese soporte mutuamente. Ok. ¿Verdad? Ahora, si nos vamos un poquito, porque aquí hablamos de toda esta parte de el momento del embarazo, toda la parte del núcleo familiar, el esposo, el papá y demás. Si nos vamos un poquito a la parte de el posparto, o sea, ya nace mi bebé, ¿qué cambios, qué cosas puedo experimentar a nivel emocional? Aquí también yo siempre le digo, esto es una montaña rusa de sentimientos y emociones,
porque vamos aquí, en la parte de no embarazo, y cuando queda embarazada es subidas y bajadas, y a la hora que ya nace el bebé es otras subidas y bajadas, porque hasta hormonalmente ahí vienen cambios, aquí actúa otra hormona que es la prolactina, que esta es la que va a tener inhibida las hormonas sexuales, y entonces se va a encargar también de la producción de leche en la etapa del posparto, ¿no? Pero también esta hormona, a la hora de ir produciendo estos bloqueos a nivel del cerebro, va haciendo que las hormonas, que son las que rutinariamente rigen a la mujer en la parte hormonal, se encuentran más deprimidas, y entonces es otra etapa de adaptación en el cual la mujer tiene que ir sobrepasándolo. Muchas veces el mismo hecho de no poder dar lactancia, el mismo hecho de que no puedo, cuando ya nos idealizamos de que eso tiene que ser así, porque tiene que ser así. Y yo creo que ahí está la clave, el tiene que. Sí. Es como este error de pensamiento en donde nos cerramos tanto y no nos permitimos un poco de flexibilidad. Exactamente, siempre hay que ser flexibles, y muy bien lo dijo la palabra flexible, porque muchas veces si nos encerramos en un cajón no vamos a encontrar ni las respuestas ni las soluciones a los inconvenientes que podamos estar teniendo. Sí, yo creo que también algo muy importante que muchas veces cuando uno está en la etapa del embarazo se pueden comer 50 libros para informarse, para todo. Y pues obviamente todo lo pintan ahí como muy estructurado, muy bonito. Yo creo que esto también nos lleva mucho a llevar este camino de la rigidez y de que así tiene que ser, porque así lo leí. Y también al darnos cuenta que muchas veces no es como lo planificamos o como lo pensamos. Yo creo que no solo es un tope de darnos cuenta de que me tengo que permitir ser flexible, sino que también con todos estos cambios hormonales que me está diciendo que pasa tanto, entonces estos dos choques al mismo tiempo puede surgir algo diferente a lo que se piensa, porque muchas veces, como muy bien lo dice, lo leemos, pero es muy diferente lo que uno lee al momento del nacimiento. Muchas veces se cree que uno o que la mujer ya está preparada para ese momento, porque tal vez recibió algún curso, algún taller, leyó, y entonces se cree que ya se está preparado para. Yo siempre le digo, mire, léalo, está muy bien que se lea, que le informe, si quiere hacer un curso, hágalo, algún taller, hágalo, pero créame que el nacimiento va a ser muy diferente. Yo que me dedico a atender nacimientos, créame que los nacimientos son muy diferentes de una mujer a otra, y sus mismos embarazos, ¿verdad? Porque yo siempre digo, no tengo una receta de cocina para poder decir esto va a pasar así, esto es así, sino todo es muy variable, muy cambiante, y hay que ser muy flexible para esos cambios. Muchas veces hasta la forma de nacimiento, lo que mencionaba anteriormente, que ahí idealizamos de que tenía que ser un parto, y en eso hubo un sufrimiento, hubo algún riesgo con el bebé, y ya no se da de esa forma. Y entonces eso puede ir generando ya frustraciones desde esos puntos. Y a veces pasa al revés. A veces tal vez el plan era programar una cesárea y al final comenzó con dilatación, un trabajo de parto, y nos va todo muy bien. Y entonces hay cambios de planes a última hora. Entonces el ser muy estructurados muchas veces aquí no nos ayuda, sino tendremos que ser un poquito más flexibles, a agarrar las cosas como nos van a venir. Entonces yo creo que algo muy clave aquí dentro de este cuidado en la salud mental dentro de todo este periodo, tanto en el embarazo y en el posparto, es flexibilidad. Podríamos decir que esto podría ser algo clave. Sí, es una palabra que creo que podemos sacar aquí de conclusión. Ok. Porque no nos ayuda el ser muy estructurados y cuadrados con lo que nosotros estamos pensando que va a pasar. Sí, la verdad es que sí. O sea, en general, en situaciones cotidianas de la vida también nos puede impactar de una manera, y pues también acá. Sí, y eso nos comienza a hacer frustraciones. Y ahí es cuando ya comenzamos la etapa de posparto, en la cual ya vamos a comenzar a ver, no se dieron las cosas como yo quería. No llegamos a las semanas que yo quería. No he podido dar la lactancia como yo quería. No pasaron las cosas que yo leí que iban a pasar. Entonces todo este tipo de situaciones, por supuesto, comienza a ir generando frustraciones, melancolía, tristeza, irnos apartando, o muchas veces comenzar a buscar culpables. Como seres humanos siempre tratamos de buscar quién tiene la culpa, y si no encontramos la culpa en alguien externo, nos la echamos a nosotros. Claro. Y ese rol lo juega mucho la mamá.
¿verdad? Muchas veces ese rol de esa culpa la quiere tener ella por algo que pasó y que realmente no es así, sino simplemente fueron las circunstancias como se fueron dando, que tal vez no sucedió al final lo que se planeó. Pero yo siempre digo, miren, no busque culpables, porque aquí no hay culpables, sino simplemente las cosas se dieron de esta forma y al final pues lo importante siempre es de que tanto la mamá y tanto el bebé estén bien, ¿verdad? Que esos son cosas, objetivos que siempre busca uno como obstetra. Claro, me imagino que sí, que es algo muy importante, ¿verdad? A ver, quiero que platiquemos un poquito acerca de las diferencias, porque a veces puede surgir una confusión bastante grande. Creo que es depresión postparto y baby blues. Sí. Hablemos un poquito de esto, como lo podríamos diferenciar en 3 categorías. Okay. Uno, un término inglés que se llama baby blues, ¿verdad? Que tal vez lo podríamos traducir como tristeza postparto o cierta melancolía postparto, en el cual vamos a ver síntomas leves, veámoslo así. Cierta tristeza, cierta melancolía, cierto cansancio, tal vez un poquito más de tendencia al sueño. Comenzamos a ir viendo que se trata de hacer como una burbuja alrededor. Diferencias más que todo es en tiempo. Regularmente este tipo o esta primera categoría, como lo estoy comenzando a dividir, es algo de semanas. Es algo que al par de semanas, pues este tipo de sentimientos o emociones, estos cambios, deberían de estarse ya controlando, ¿verdad? Cuando esto vemos de que ya no se controla, ya está siendo más duradero, ya los síntomas comienzan a agravar y comienzan a ir afectando a otras personas, entiéndase ahorita la familia, el esposo e inclusive al mismo bebé, porque comienza a haber cierto rechazo hacia el bebé, porque se comienza a pensar de que no soy capaz de cuidar al bebé, que yo no puedo hacerlo, y entonces comienza a ver como si se comienza a apartar al bebé. Y aquí regresamos a lo mismo, estamos buscando a quién ha hecho la culpa, entonces indirectamente le estoy echando la culpa al bebé, porque entonces quiere decir que el bebé fue el que me vino a hacer todo el cambio en mi vida, que yo tal vez no quería o no esperaba, y entonces eso ya le comenzamos a hablar una depresión postparto. Y también puede existir lo que se le llama una psicosis, cuando esto ya son síntomas, por supuesto, más graves, en el cual ya podemos encontrar periodos de depresión, de ansiedad, de alucinaciones, porque ya se tiene también un comportamiento hasta más obsesivo, y hasta se describe síntomas de suicidio. Entonces, o sea, este tipo ya es una categoría mucho mayor que por supuesto ya en algún momento puede poner en riesgo la vida de la mamá o del bebé, ¿verdad? Entonces, más que todo sí poder diferenciarlo en esas tres categorías. A mí me gusta diferenciarlo así porque también la forma como lo vamos a ver y tratar nos ayuda. Claro. También yo creo que algo muy importante que estaba diciendo acá, hablando de baby blues, depresión postparto, lo que mencionaba es que básicamente son tan parecidos en cuanto a los síntomas. La diferencia es el tiempo. Sí. ¿Verdad? Entonces yo creo que es muy importante como hacer saber esto, porque muchas veces lo primero que uno piensa es, tengo depresión postparto, y nos catalogamos como tal, o incluso puede llegar algún miembro de la familia y sí, depresión postparto, ¿verdad? Entonces todas estas cosas, y nos podemos llegar a encapsular en que es como que si nos colocaran una etiqueta y yo me cuelgo esta etiqueta y aquí estoy yo con mi depresión postparto, y simplemente era un baby blues, pero como ya me agarré y me aferré a esto, puede llegar a evolucionar. Por supuesto, y aumentar más la gravedad de los síntomas, ¿verdad? Claro. Y ese es lo que estaba mencionando es un típico y un error que pasa muy común, ¿verdad? El etiquetar, ¿verdad? Claro. Alguien viene y ya le pusimos la etiqueta de que tú tienes ya una depresión postparto, y entonces la mamá ya se cree que tiene una depresión postparto, entonces ya comienza con un comportamiento más severo. Sí. Y entonces eso lo único que hace es agravar los síntomas. Claro. En vez de ayudarnos, nos perjudica, porque comienza a agravar los síntomas que tal vez se pudieron haber tratado de otra forma. Yo creo que también el poder conocer esta parte de información en cuanto es sintomatología muy parecida, pero tiempos pueden variar, y ahí es donde puedo marcar la línea, el poder permitirme vivir
esto, y como lo hablábamos anteriormente, esta red de apoyo, este núcleo que yo puedo tener, el poder contar con ellos, el poder que ellos también sepan este tipo de información, creo que es algo muy valioso, que nos puede empujar a no etiquetar, sí, ¿verdad? Pues también nos puede ayudar a atravesar por esta fase, porque yo creo que los baby blues, usted me va a corregir, los baby blues es algo que naturalmente a todas les puede pasar. Sí, no necesariamente tienen que haber algún evento negativo para que la situación se dé, ¿verdad? Porque como estamos hablando, pues son cambios que se dan en la vida, y desde que el momento que somos papás nunca más vamos a dejar de serlos. Claro. Y entonces son cambios que nos van marcando para toda la vida. Entonces, en algún momento, pues todos o todas las mujeres pueden pasar por una situación muy similar de adaptación emocionalmente, sentimentalmente, porque el solo hecho de ya ser mamá, eso y ya como lo que se habla, ¿verdad? Ya la naturaleza le va a decir, tengo que proteger, o sea, hay una serie de sentimientos que comienzan a florecer que antes no se tenían. Claro. O sea, siempre van a haber ciertos cambios. Que es como este instinto que nace, que muchas veces uno dice como, no va a aparecer este instinto materno, pero aparece, ¿verdad? Y yo creo que también algo muy valioso acá, que es algo como lo que estaba diciendo, de que una vez nace el bebé y nos convertimos en padres, así sigue nuestra vida, y yo creo que eso también genera un impacto bastante grande a nivel emocional, por ende, la importancia de cuidar nuestra salud mental, porque es cuando tenemos a nuestro hijo, que es un chiquitín que necesita básicamente toda nuestra energía, toda nuestra atención, volcamos todo lo que éramos, esta mujer profesional, esta pareja, esta amiga, lo que sea, lo pongo en pausa y estoy enfocada por un tiempo en la maternidad. Sí. Y yo creo que sí, volvemos a la flexibilidad. Si no sabemos este tema, si no sabemos que es algo normal, si no sabemos que es algo que puedo sobrepasar, puedo llevar y adaptarme a estos cambios con ciertas modificaciones en mi vida, esto me va a ayudar a establecerme un poquito más cómodamente, tal vez no más rápido, pero más cómodamente, a que si yo me resisto y digo es que yo quiero tener la misma energía, el mismo tiempo, eso me voy a topar. Exacto. Me voy a topar. No, y también entender de que la mujer pues tiene sus diferentes facetas, ¿verdad? Su faceta de madre, su faceta de hija, su faceta de amiga, de esposa, de cónyuge, su faceta laboral. Entonces, y entender también de que todo eso puede continuar y va a continuar. Lo que pasa es que no va a regresar a ser como era anteriormente. Y tampoco va a regresar a ser en el día 1 después de que nació nuestro hijo. Sí, yo creo que esto es algo que tenemos que saber, tenemos que aprender a tomarnos pausas. Y yo creo que ahí podemos agarrar mucho esta parte que hablábamos hace un rato de la autoexigencia. Queremos ser los mejores papás, queremos perfectos. ser o sea, regresar al 100% a nuestra rutina laboral, a mi rutina del gimnasio, a mi rutina de, o sea, a todo. Por supuesto que, exacto. Y aún así seguir dando el 100 con esta personita chiquitita que necesita el 100 de mí, ¿verdad? Y eso es un error común que podemos cometer, porque muchas veces queremos ser el mejor papá, el mejor deportista, el mejor profesional, el mejor en todo, ¿verdad? Y entonces también ahí nuestra mente comienza a recibir cierta, ¿cómo le podríamos decir? Ciertos cambios en los cuales nos vamos a dar cuenta tarde o temprano de que no es así, porque la energía física tampoco nos va a dar para. Y tenemos que ser flexibles en dar lo mejor en cada situación, pero sin buscar siempre ese eso ser perfeccionista, como yo lo veo. Y cuando, pues por lo menos en mi situación que tengo varios hijos, uno se va dando cuenta que cada hijo es muy diferente. Y entonces no puedo actuar de la misma forma con cada uno. Entonces también esos sentimientos, esas emociones van a ser diferentes. Claro, qué interesante esto, que pues obviamente vamos cambiando y volvemos a lo mismo, ser flexibles. Tengo que aprender que no voy a actuar de la misma manera con esta persona que con esta persona. O sea, yo mismo permitirme ser flexible y adaptarme a las distintas cosas. Y yo creo que eso es una ventaja que no logramos ver o no lo vemos como ventaja. Es como tengo que ser flexible para superar esto. Puedo ser flexible para poder atravesar esto de una mejor manera. Sí. ¿Verdad? Ahora, pueden también existir ciertos factores que también pueden influir, que hay que estar alertas, ¿verdad? Por ejemplo, si
anterior al embarazo, por ejemplo, ya se habían caído en episodios de depresión, de ansiedad, o ya se tenían algún otro diagnóstico de bipolaridad, por ejemplo, o hay antecedentes familiares, ya estar más alertas, porque puede ser una situación que el mismo embarazo lo pueda llegar a desencadenar. Entonces, tal vez serían como las excepciones a lo que tal vez normalmente puede pasar, ¿verdad? Porque entonces uno ya tiene que estar ya más consciente y como familia y en mi lado como profesional, estar más consciente a que estas situaciones se pueden dar para poderlas detectar a tiempo también y poder recibir, por supuesto, una terapia, un tratamiento adecuado. Claro, como que existe, o sea, dentro de los factores de riesgo que podríamos decir, existe esta parte de la predisposición con un historial de salud mental previa, tanto padecido por uno mismo como algo dentro de la familia. Sí, hay mayor predisposición. Que yo creo que también es un tema bastante importante como el mencionarlo. Yo creo que en consulta el poderlo mencionar, así como yo anteriormente padecí de como algo que nos puede ayudar y es realmente prevenir. de los antecedentes, ¿verdad? Que uno debería de conocer. Y también a veces puede haber cierto como de parte de la paciente reservarse ese tipo de antecedentes porque no quiero que nadie más lo sepa, ¿verdad? Sí, que es esta parte de aceptar las cosas que me han sucedido, las cosas que puedan suceder, ¿verdad? Y yo creo que el cambiar la perspectiva de cómo lo estoy viendo, porque no lo estoy viendo como para que me critiquen o colgarme nuevamente una etiqueta, sino que me estoy cuidando. Sí, es por su salud mental. Ajá. Para evitar. Me estoy cuidando, el poder mencionar esto a la persona que me está atendiendo, que está viendo y viviendo conmigo, quiera que no, esta etapa, porque yo creo que usted vive con ellas muchas fases, ¿verdad? El que usted lo sepa es algo sumamente relevante, que lo puede ayudar a usted, tanto ayudarlas a ellas a prevenir, a preparar para distintas situaciones que se puedan presentar en el posparto. Sí, hay situaciones que a veces, pues, he hecho situaciones que pueden pasar en los embarazos con respecto a algún tipo de anomalías en los bebés o problemas congénitos, alguna cromosomopatía, en la cual uno pues ya conoce el desenlace al final del diagnóstico y entonces uno ya comienza a ir preparando también esa etapa, ¿verdad? Pero muchas veces otras quedan entre esos antecedentes muy como ocultos hacia uno y creo que desde ahí, por eso creo que estuvo muy bien que comenzáramos la plática desde donde se origina, que es el mismo embarazo. Claro. ¿Verdad? Porque ya en el posparto pues vamos a ver las consecuencias ¿verdad? O lo que se desencadenó por el mismo embarazo. Entonces sí son cosas que siempre son muy importantes saber. Yo siempre digo, aquí hay 100% confianza, todo lo que se diga aquí se queda, ¿verdad? Ese secreto profesional que muchas veces se habla, entonces es importante saber todos estos antecedentes. Ok. ¿En qué momento es importante buscar ayuda? Yo considero que cuando esto ya se salió del tiempo y de la gravedad que estábamos hablando inicialmente y comenzamos a ver que ya se afectaba individualmente la mamá, cuando ya hay ese cierto rechazo hacia el bebé, cuando ya no hay aquellas ganas de querer ser mamá o esos sentimientos están como muy apagados, podría ser esa palabra, sabemos de que ahí las cosas no están bien, ¿verdad? Uno como médico lo que hace es identificar, ¿verdad? Que muchas veces quien se lo puede mencionar puede ser la misma familia, porque la paciente pues no lo dice. No lo ve, o no lo quiere ver, y si lo sabe pues tal vez no lo quiere ver. O no lo ve, ¿verdad? Que puede ser otra alternativa. Pero ahí es cuando uno tiene que poder identificarlo y poderlo referir con el profesional de salud, ¿verdad? Una terapia que es lo que debe de comenzarse, ¿verdad? Que es muy importante. Como en todo, entre más temprano se haga va a ser mejor. Y en algunos casos, cuando hablábamos ya de un tema de psicosis, que lo bueno es que tampoco es que se mire mucho, pero puede pasar, pues a veces ya entra también el tratamiento farmacológico, ¿verdad? Que ya también tiene que ser dirigido por un profesional, ¿verdad? Entonces yo creo que el hablar todo este tipo de situaciones nos pueden servir para ir detectando en qué momento pues
algo ya no está bien como nosotros pensamos que estaba. Que necesito que alguien más me apoye para poder manejarlo, ¿verdad? Sí, porque inicialmente es su núcleo cercano, sí, ¿verdad? No necesitamos resolverlo solos, ¿verdad? Ok, pues bueno, a ver, para ir terminando, a ver, ¿qué recomendaciones les puede decir aquí a las personas que nos están viendo? Bueno, recomendaciones. Uno siempre es tener unos sentimientos abiertos, emociones hacia las personas que nos rodean y no reprimirnos ese tipo de situaciones, porque eso va a hacer que también sea más difícil poder identificar algún tipo de situación que se pueda estar dando en la etapa de posparto. Uh-huh. El tener la claridad de poder decir, necesito ayuda, ¿verdad? Que en algún momento si se necesita es importante. Tanto el esposo como la familia, yo recalco mucho el tema de las personas alrededor, porque son los que se pueden estar dando cuenta que la situación no está bien. Pero lo mejor siempre es tener ese primer aviso uh-huh. de ayuda, de auxilio, para poder, ahí sí que poder solventar la situación que pueda estar pasando la mamá en ese momento. Y si previo a, ya tenemos algunos de los antecedentes que estábamos comentando, ya ir un paso adelante, ¿verdad? Okay. Ya comenzar a ir recibiendo esa ayuda desde antes. Yo siempre digo, el embarazo, la gestación es de 2 personas, uh-huh. ¿verdad? Y las 2 personas pues tienen que hacerle frente a todo este tipo de situaciones que se pueden dar. Pero lo importante es poder conocer, porque muchas veces pensamos de que eso es lo normal y eso es así, cuando realmente pues sí podemos recibir una ayuda. Ok, muy bien. Bueno, pues muchas gracias por su tiempo. ¿Cómo lo podemos encontrar en redes sociales para que aquí las personas lo puedan buscar? Aparezco como ginecobstetra, tanto en Instagram como en Facebook, y mi nombre es el doctor Estuardo Cifuentes Montenegro, ¿verdad? Así me pueden ir encontrando también en las redes. Ok, pues bueno, muchas gracias a todos ustedes por vernos. Les recuerdo que nos pueden seguir en nuestra página de Facebook como Inside Health GT, en Instagram como Inside Health_GT y a mí me pueden encontrar como psicología.mercy. Espero que les haya gustado. Nos vemos en un próximo episodio.